Buenas tardes, ¿se escuchan? Maestro, escuchamos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes cómo se encuentran? El día de hoy vamos a ver las soluciones alternas y formas de terminación anticipada del procedimiento. Eh, las soluciones alternas son dos y la forma de terminación anticipada es una. No sé si alcanzan a apreciar la diapositiva, si me pueden confirmar, Sí, Sí, maestro, señor. correcto. por favor. Muchas gracias. El Código Nacional de Procedimientos Penales tiene el título primero donde nos indica este tema que acabo de hacer referencia de las soluciones alternas y la forma de terminación anticipada. Eh, el artículo 183 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos indica las disposiciones comunes respecto a este tema y nos indica en el tercer párrafo que para las salidas alternas y formas de terminación anticipada, la autoridad competente contará con un registro para dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos reparatorios, los procesos de suspensión condicional del proceso y el procedimiento abreviado. Dicho registro deberá ser consultado por el Ministerio Público, es decir, por el fiscal, y la autoridad judicial antes de solicitar y conceder respectivamente alguna forma de solución alterna de procedimiento o de terminación anticipada. Prácticamente estas disposiciones comunes hablan de las dos soluciones alternas y la forma de terminación anticipada que veremos en la siguiente diapositiva, que son estas. En el artículo 184 nos maneja dos soluciones alternas de procedimiento, que es el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. Y como forma de terminación anticipada nos maneja el procedimiento abreviado. Son tres temas. El día de hoy vamos a hablar del procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado viene contemplado en el artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Eh, el procedimiento abreviado es la aceptación de la responsabilidad ante el órgano jurisdiccional con los medios de prueba que ya recabó el fiscal investigador y que ya se encuentran después de una vinculación a proceso en la carpeta o investigación complementaria, y es donde se puede derivar la solicitud de este procedimiento abreviado. Dicho procedimiento abreviado se puede solicitar desde el auto de vinculación a proceso y hasta antes del auto de apertura a juicio. Es decir, durante toda la investigación complementaria es que se puede hacer la petición por parte del imputado al Ministerio Público, y el Ministerio Público lo solicitará ante el órgano jurisdiccional. Eh, este procedimiento abreviado, se, el beneficio de la aceptación de la responsabilidad es una reducción en la penalidad del tipo penal por el cual fue vinculado. Eh, lo habíamos hecho en ocasión anterior mención que a veces los delitos, bueno, en todos los delitos aquí en México llevan una pena mínima y una máxima. Entonces te indica el tipo penal de robo, puede ser de un supuesto hipotético de 5 a 10 años. Esas penalidades, cuando uno admite la responsabilidad mediante procedimiento abreviado como imputado, mm, te van a hacer una reducción sobre la mínima. Es decir, en este ejemplo, sería una disminución sobre los 5 años que se están haciendo mención. Entonces, si se va al trámite normal, que es un proceso ordinario, en una audiencia de juicio, la pena que se podría imponer es a partir de 5 años a 10 años. En la práctica profesional, el órgano jurisdiccional, es decir, el juez de enjuiciamiento, pone una sentencia intermedia, ¿no? Entre el mínimo y el máximo, es decir, si es de 5 a 10 años el delito, el margen de posible punibilidad suelen poner 7,5. Es un decir, ¿no? Te puede poner desde 6 años, 7 años.
si te vas a un proceso ordinario, pero con el procedimiento abreviado se te da, al hacer una aceptación por parte del imputado, se hace una reducción de dicha penalidad y esa reducción va a ser sobre la mínima, es decir, en este ejemplo, sobre los 5 años. Nos dice el artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales que para autorizar el procedimiento abreviado, el juez de control verificará en la audiencia los siguientes requisitos. Prácticamente vienen 3 fracciones. La fracción primera nos indica que el Ministerio Público solicite el procedimiento para el cual se deberá formular la acusación y exponer los datos de prueba que la sustenten. La acusación deberá contener la enunciación de los hechos que se atribuyen al acusado, su clasificación jurídica y grado de intervención, así como las penas y el monto de reparación del daño. Como lo comenté, dígame. Maestro, buenas noches con Julieta Jiménez. Yo tengo Sí, una pregunta. ¿Este procedimiento abreviado es lo mismo que se le llama sentencia anticipada, que de eh, pronto permite a que el acusado acepte la responsabilidad de los hechos imputados a cambio de beneficios? ¿Sí? sí, y la ocasión pasada, en una clase anterior, me habían hecho esa referencia, que en Colombia así se le llama, ¿no? Que alcanzan unos beneficios al aceptar la responsabilidad. Aquí se podría asimilar porque el beneficio es la reducción de la pena que le sería impuesta sobre el tipo penal. Sí, maestro, porque es que la idea, según entiendo, es descongestionar los despachos judiciales, pues por lo que agiliza los procesos. Entonces, esto ayuda mucho descongestionando. Sí, así es. Esto es bueno, lo que se busca en un ilícito, pues que se repare el daño y, bueno, que se obtenga si fue responsable o no fue responsable, ¿no? La persona. En este supuesto, al aceptar un procedimiento abreviado, se estaría asumiendo, pues, que sí se cometió el delito, ¿no? Tan es así que está admitiendo la resolución de precisamente, ¿no? Más resumido. Y obvio, este procedimiento abreviado, para que se lleve en su totalidad, previo debe de existir la reparación del daño a la víctima del delito, ¿no? No sé si estamos en el mismo entendido, compañera. Sí, maestro, muchas gracias. Estamos entonces sí hablando de lo mismo. Muchas gracias. De nada. De hecho, bueno, esto sí, como lo comenta la compañera, descongestiona, ¿no? Los procesos que llevan los órganos jurisdiccionales respecto de las causas judiciales o expedientes que siguen ahí, porque, bueno, ya no se van a una etapa larga de un proceso, ¿no? Y vamos a ver las especificaciones de cómo se desarrolla el mismo procedimiento abreviado. Como se comentó en primera parte, la petición de someterse a dicho procedimiento abreviado la puede realizar la persona imputada al fiscal para que le haga una propuesta de penalidad y en base a eso estar en posibilidades a que el Ministerio Público solicite dicho procedimiento mediante audiencia, ¿no? Como comentaba, el artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales viene indicado en 3 fracciones que esta petición la debe hacer en la fracción primera del Ministerio Público. La segunda fracción nos indica que la víctima u ofendido no presente oposición. Solo será vinculante para el juez la oposición que se encuentre fundada. Es decir, para que se lleve a cabo el procedimiento abreviado, no debe de haber oposición de la víctima, ¿no? La única forma de que se pueda oponer la víctima u ofendido a la resolución de un procedimiento abreviado es que no se le hubiese reparado el daño, ¿no? Ocasionado. Esto suele darse más en delitos del orden patrimonial. Y bueno, esta fracción segunda del artículo 201 guarda relación con el artículo 204 del mismo código, que nos dice precisamente esto, ¿no? Que no se podrá llevar a cabo dicho procedimiento abreviado si no se ha verificado el cumplimiento de la reparación del daño a la víctima.
Aquí hay unos supuestos. No todos los delitos tienen reparación del daño. Por cuestiones del bien jurídico tutelado, ¿no? El bien jurídico tutelado en delitos contra la salud es la salud pública precisamente, ¿no? El poseer o contar con narcótico, en un ejemplo, el bien jurídico es la salud pública, entonces ahí no es cuantificable una reparación del daño a la sociedad, ¿no? Respecto de cuánto se tendría que pagar para que eh, hubiera una reparación del daño en un delito contra la salud, no es posible. Y entonces en estos delitos que son de resultado formal, no existe la reparación del daño. Entonces aquí no aplica este supuesto de la fracción 2 porque incluso no hay una víctima, ¿no? Tanto de forma directa o indirecta. Esto viene dándose más en delitos casi meramente de carácter patrimonial, ¿no? Cuando es en delitos que no llevan reparación del daño, pues bueno, no se cumple con con esta fracción, ¿no? Que se indica en este artículo 201. Y tenemos la fracción tercera, que nos indica en 5 incisos que se reconozca estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado. Esta referencia es por cuanto hace al imputado. En el inciso B dice, expresamente renuncia al juicio oral. En la C dice, consienta la aplicación del procedimiento abreviado, admita su responsabilidad por el delito que se le imputa y acepte ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el Ministerio Público al formular la acusación. Es decir, cuando se peticiona dicha audiencia, previamente ya suele estar en la práctica informado el imputado, ¿no? De la propuesta de penalidad, como se hizo la referencia de un ejemplo de 5 años en un ilícito, ya se le hizo una propuesta de reducción sobre esos 5 años, ¿no? Que es la pena mínima. Entonces, ya cuando se va a audiencia de procedimiento abreviado, eh, esta audiencia lleva ese nombre, ¿no? Audiencia de procedimiento abreviado porque así se puede peticionar. Como lo habíamos comentado, hay diferentes tipos de audiencia, la audiencia inicial, la audiencia de control de detención, cuando es con detenido. Tenemos la audiencia de suspensión condicional al proceso, la audiencia de revisión de paz, la audiencia intermedia, la audiencia de juicio, y bueno, estaremos hablando de una audiencia de procedimiento abreviado. Cuando se lleva esto, entonces ya el imputado ya va preparado para renunciar a un juicio oral, eh, ya está en dicha audiencia de forma oral, se va a consentir el procedimiento abreviado, es decir, va a decir que está de acuerdo de que se lleve el mismo y en el mismo se va a admitir la responsabilidad, ¿no? Del delito que se le imputa, que es por el cual se está integrando la investigación complementaria y por el cual está sujeto a proceso en el auto de vinculación. Y bueno, si acepta esto, pues obvio está aceptando a ser sentenciado con los medios de prueba que ha recabado el Ministerio Público hasta el momento que se hace la petición de dicha solicitud de procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado a veces en propia audiencia puede ser en la práctica que la audiencia esté señalada como solicitud de prórroga de investigación complementaria. Hago la referencia. Cuando se dicta un auto de vinculación a proceso en una audiencia inicial, ya sea con o sin detenido, se va a fijar la temporalidad de la investigación complementaria. Te pueden fijar desde 1 mes, 2 meses, 3 meses. Habíamos comentado que dicha investigación complementaria puede durar hasta 6 meses. Entonces, si se fijan 2 meses en en la audiencia inicial de vinculación a proceso, posteriormente durante esos 2 meses ya a punto de fenecer se puede solicitar una ampliación de investigación complementaria. Pero si dicha petición de procedimiento abreviado se hizo al fiscal investigador
durante esa investigación complementaria de 2 meses se le hizo la petición de forma escrita sobre la voluntad de someterse a un procedimiento abreviado, el fiscal le puede hacer una propuesta de penalidad de forma escrita al imputado procesado a efecto de estar en posibilidades para una vez que llegue la audiencia de prórroga de investigación complementaria, la misma audiencia se desahogue como procedimiento abreviado. Es decir, se llega a la audiencia de prórroga de investigación complementaria, la cual está señalada en tal día y tal hora, y antes de iniciar la misma, si en la investigación complementaria de 2 meses se reparó el daño a la víctima y bueno, ya hubo esa propuesta por parte del fiscal al imputado de la penalidad y este está de acuerdo, ahí mismo al inicio de la audiencia se le hace referencia al órgano juzgador que la audiencia se va a desahogar como procedimiento abreviado, toda vez que ya se tiene una aceptación previa de forma verbal por parte del imputado y es su voluntad desahogarla en ese sentido. Bueno, obvio ya se cuentan con constancias de que ya se reparó el daño, ¿no? A la víctima ofendido y lo más seguro es que si hubo esa reparación, la víctima u ofendido no va a presentar oposición a dicha audiencia que no estaba señalada como tal, como tal nombre, ya que como hago referencia es una de prórroga de investigación, pero que se va a venir desahogando como procedimiento abreviado, y es decir, ahí en ese momento el fiscal solicita que dicha audiencia, toda vez que se encuentran las condiciones de llevarse como procedimiento abreviado la misma y cerrar ese proceso, se desahogue en esa vía, ¿no? Para este procedimiento abreviado se hace la referencia de esto que se ha hecho mención en estas 3 diapositivas, es decir, el Ministerio Público solicita que se desahogue la audiencia mediante procedimiento abreviado. En esa audiencia, una vez autorizada que se lleve así, el MP va a hacer una acusación que va a ser de forma resumida. Es decir, en un procedimiento ordinario, el fiscal agota el proceso y posteriormente se va a una etapa intermedia. Cuando se llega al cierre de investigación complementaria, se hace una acusación de forma escrita, la cual después se va a llevar a cabo en forma oral en la audiencia intermedia. En esa acusación es la que aquí mismo se va a hacer en el procedimiento abreviado, pero se podría decir de una forma más resumida, ¿no? Y también se desahoga parecido en los mismos términos que la audiencia intermedia, nada más que aquí ya no se depuran medios de prueba como en una audiencia intermedia. Aquí, como lo dice este artículo 201, se va a llevar la misma con los medios de prueba que exhibe o que tiene incorporados hasta ese momento el fiscal investigador. Es decir, él hace una acusación resumida, planteando los hechos por los cuales se la acusa y hace referencia a los medios de prueba. Asimismo, le tiene que hacer de conocimiento al acusado la clasificación jurídica y su grado de intervención. Y bueno, la pena a imponérsela. Y bueno, se tiene que justificar que ya se reparó el daño, ¿no? Como lo indica esta diapositiva. Y ya es posterior que en el uso de la voz, el juzgador le hace de conocimiento al imputado si es su voluntad someterse a dicho procedimiento abreviado bajo las condiciones que ha hecho referencia el fiscal y es que le hace referencia al juzgador de esta fracción tercera al imputado, que está debidamente informado de su derecho a un juicio oral y los alcances del procedimiento abreviado y que renuncia al juicio oral. Prácticamente es Maestro, como se ahoga la audiencia de procedimiento abreviado. Sí, dígame. maestro, nuevamente con Julieta. Entonces, según lo que entiendo es que lo que se hace inicialmente es la presentación del acuerdo
entre fiscalía y el imputado, y que ahí pasaría a ser la evaluación del señor juez, es donde él de pronto examina y se asegura de que el acuerdo se haya realizado conforme a la ley. Y me imagino yo que viene, según lo que le estoy entendiendo, la confirmación de ese consentimiento, ¿sí? Y donde ya el juez pasa como a la parte resolutoria que sería conceder lo que en sí la fiscalía le ha solicitado, porque sabemos que el juez básicamente decide resuelve sobre lo que le está solicitando el ente acusador, porque de lo contrario incurriría en prevaricato. ¿Eso es así? ¿Es lo que nos estás diciendo o estoy entendiendo mal? Muchas gracias. Nada más si me aclara que es prevaricate, allá en Colombia. Prevaricato es cuando el juez no decide en derecho, cuando está decidiendo o está colocando algo que no es lo que le están pidiendo. Básicamente, pues en palabras mías. Ya, ya, ya. Sí, prácticamente la audiencia se desahoga como procedimiento abreviado en razón no a que haya un acuerdo previo. Más que nada, la propuesta que yo estoy haciendo referencia de la penalidad es que se le hace previamente por parte del fiscal al imputado procesado para efecto de ver si está dispuesto a aceptar esa penalidad, ¿no? No es como un acuerdo en sí de voluntades, sino como que es una propuesta de que el procesado hace dicha petición a la fiscalía a efecto de ver si la penalidad que le van a imponer es conveniente a sus intereses. Y bueno, para allá vamos. Esta penalidad a lo mejor es conveniente a sus intereses porque puede alcanzar con esa pena la cual está proponiendo la fiscalía, con esa puede alcanzar un sustitutivo de la libertad y no tenga que compurgar la penalidad en una prisión, ¿no? O que pueda entrar la sustitución de la pena a través de una firma periódica o otras condiciones, ¿no? Entonces, es por eso que se hace la petición al fiscal para ver si conviene o no conviene la propuesta de la penalidad. Ya cuando te dice el fiscal a través puede ser de forma escrita o mediante oralidad, no en sede jurisdiccional que te proponen tal penalidad con tal reducción, ya es cuando ya queda plasmada, es en la propia audiencia de procedimiento abreviado, ¿no? Que se le hace el conocimiento al juez que, bueno, el imputado está en esa posibilidad de aceptar una penalidad, la cual va a ser propuesta en ese momento por la fiscalía. La fiscalía ya lleva la penalidad y es que se desahoga en esos términos del artículo 201, ¿no? Que, bueno, se le hace la acusación resumida. No sé si me di a entender, licenciada Julieta, ¿me dijo? Sí, señor. Sí, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Maestro, una preguntita, maestro Dígame. Alan. Eh, a ver, aquí en donde habla de la audiencia que se está llevando la incomparecencia de la víctima y ofendidos debidamente citados, no impedirá que el juez de control se pronuncie. Ahí tiene que ver entonces con lo que el juez determine en cuanto al imputado. Y ninguna de las partes pues podrá en ese momento decir nada porque lo que el juez ordene, eso es lo que se dictamina, ¿no? Maestro Alan, muchas gracias. Sí, bueno, esta diapositiva apenas le íbamos a dar lectura. Pero bueno, espero y no tengan duda de lo que se había comentado de la audiencia del artículo 201. En este artículo 202 de la oportunidad, así bien titulada en el Código Nacional de Procedimientos Penales. De todos modos, al final de la clase, si tienen alguna duda, la volvemos a replantear, ¿no? El artículo 202 nos dice que el fiscal podrá solicitar la apertura del procedimiento abreviado después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio. Cuando comencé la clase hice referencia de esta situación, que dicho procedimiento abreviado es posterior al auto de vinculación a proceso, ¿no? Dicha vinculación a proceso
como comentamos, puede ser que sea en libertad o que sea mediante prisión preventiva justificada u oficiosa, ¿no? Eh, y bueno, hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio. El auto de apertura a juicio se da en la audiencia intermedia, en la fase oral. En clases subsecuentes vamos a ver la etapa intermedia y bueno, la etapa intermedia consta de dos fases, ¿no? La fase escrita y la fase oral. Este auto de apertura a juicio oral se da en la fase oral de la etapa intermedia. Eh, es decir, el procedimiento abreviado, una vez vinculado al proceso, incluso acabando bueno, en dicha audiencia que ya se vinculó al proceso, se puede hacer la solicitud de una propuesta de procedimiento abreviado para que en la subsecuente audiencia se analice la misma, ¿no? Porque ya dicta el auto de vinculación a proceso, como lo indica este artículo, pues es que se puede hacer dicha petición y hasta antes del auto de apertura del juicio oral. Dice también la diapositiva que a la audiencia se deberá citar a todas las partes. Ya habíamos analizado cuáles eran las partes en el proceso penal y dice, la incomparecencia de la víctima u ofendida debidamente citado no impediría que el juez se pronuncie al respecto. Es decir, que si no acude la víctima u ofendido, no será impedimento que dicha audiencia de procedimiento abreviado se desahogue, ¿no? Y que se emita en la misma una sentencia. Este párrafo del artículo 202 también guarda relación, ¿no? Con los delitos que no existe una víctima ofendido, como había hecho referencia al ejemplo de los delitos contra la salud, ¿no? Que el bien jurídico es la salud pública. En ese sentido no va a haber una víctima ofendido. Entonces, por eso no será oposición que no se encuentre la víctima ofendido, ¿no? Entre otros ilícitos, que puede ser que no se cuente con dicha víctima ofendido, ¿no? No sé, licenciado Carlos, si me quedó especificado. Sí, maestro Alan, ahí era donde quería pues pedir el favor de que me dijera ahí que cuando el juez interviene, ninguna de las partes pues podrá levantarse en contra de lo que el juez determine en esa audiencia del procedimiento abreviado. Entiendo que la pregunta es que una vez desahogada la audiencia en procedimiento abreviado, si alguien puede oponerse. Sí, maestro, es correcto. Lo veo difícil porque antes de que concluya la audiencia, el juez debe verificar que se hubiese cumplido con la reparación del daño. Y como venía en la diapositiva anterior, me parece que es el 204, eh, que la única oposición puede ser que no haya quedado garantizada la reparación del daño. Entonces, el juez previamente a dictar sentencia verifica que se cumplan con estas tres fracciones que hago referencia y por ende también que se hubiese cumplido con la reparación del daño, ¿no? Eh, si bien dicta la sentencia bajo las penalidades propuestas por la Fiscalía al imputado, las cuales le van a ser más benéficas que en una resolución de una sentencia de un proceso ordinario, eh, sí podrían recurrir en vía recurso, ¿no? Sobre dicha sentencia, ¿no? Las partes. Pero en la práctica lo veo muy difícil, ¿no? Porque precisamente el imputado procesado está aceptando dicha penalidad, ¿no? De viva voz bajo los principios de oralidad y concentración y mediación. Entonces, incluso cuando acaba la audiencia de procedimiento abreviado que se dicta la sentencia, se le hace referencia que si está de acuerdo, pues en la penalidad, él obviamente dice que sí, porque como dijimos ya previamente sabía en qué sentido iba la penalidad, ¿no? ¿Qué pena se le iba a imponer? Porque ya le había hecho referencia el fiscal, ¿no? A través de una propuesta de penalidad, de reducción de penas sobre los 5 años que estamos ejemplificando. Entonces, por parte del imputado, no creo que presente algún recurso, ¿no? Porque es su propia aceptación. Sería ilógico irse ante un recurso, en este caso la apelación, sobre algo que estás admitiendo. En, en-
también lo veo no posible por parte de la víctima u ofendido, porque precisamente también, aunque puede desahogarse la audiencia sin su presencia, si está presente, pues obvio está aceptando, ¿no? Que dicha pena se imponga, porque en el uso de la voz haría la referencia que no se ha cumplido con la reparación del daño y el propio juzgador se constataría como función que es de él, que se cumpla con él mismo. Entonces, no habría esa posibilidad por cuanto hace eso. Si la víctima u ofendido no acudieren y no fuera un delito, como lo comento, como el de contra la salud, fuera un delito de carácter patrimonial y aún así no acudiera la víctima ofendido, a lo mejor ahí sí no se estaría escuchando si presenta oposición, ¿no? Al desahogo del procedimiento abreviado, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí sí entraría esa posibilidad de un recurso, ¿no? Sobre dicha aceptación, pero también lo veo en concurso toda vez que el propio código nos refiere que el no acudir por parte de la víctima u ofendido no implica que el juez no se pronuncie al respecto. Entonces, no le veo de ninguna forma esa posibilidad. Y bueno, ya en la práctica, una vez que se lleva la audiencia de procedimiento abreviado, el juez hace referencia si renuncian a los recursos legales, precisamente para asegurar esta parte, ¿no? Si bien el código no viene que les tenga que hacer la pregunta de si renuncian a los recursos legales, es decir, al recurso de apelación, así se desahoga, ¿no? Asimismo, se les pregunta a las partes respecto si tienen este inconveniente de renunciar a los recursos legales, ¿no? Y también, ahorita vamos a ver en un artículo subsecuente que se debe fijar después otra fecha para hacer la lectura y explicación de la sentencia. Esa misma lectura y explicación de la sentencia, también el juzgador, una vez que aceptaron la penalidad, hace referencias y renuncian a la lectura y explicación de la sentencia. Esto, Maestro, dígame, allá en México tienen la figura del preacuerdo. preacuerdo, si me Es que indica, Es que lo que estás nombrando básicamente es como lo del preacuerdo, porque que es básicamente pues el acuerdo que hace el fiscal o el ente acusador con el acusado, con el imputado. Y es prácticamente una negociación donde el imputado se está acogiendo eh, o está aceptando los cargos, pero entonces ellos llegan a un acuerdo donde cuánto tiempo va a pagar, cómo va a indemnizar la víctima, se demuestra todo lo que su merced está diciendo de indemnización, de todo, y pues cuando llegan precisamente a a la audiencia frente al señor juez, pues ya ellos tienen todo y lo único que hace el señor juez es la validación de lo que ellos acordaron. Y básicamente pues el juez ahí no acabe, no, me imagino yo que no da lugar a, a que haya una reclamación después, a que haya lo que estabas diciendo, me fue la palabra, a que estén en desacuerdo con lo que falle el señor juez, porque básicamente es lo que acordaron. Y en eso, pues, como le digo, el juez decide es sobre lo que le está pidiendo la fiscalía, más no va a decidir otra cosa. Si la fiscalía está solicitando, por ejemplo, eh, detención domiciliaria, el señor juez no puede mandarlo para centro penitenciario porque estaría sentenciando o tomando un fallo fuera de lo que le han pedido. Él debe decidir sobre lo que le han pedido y en este caso es que la fiscalía le está solicitando una detención domiciliaria, por ejemplo. Entonces él así, tiene que decidir es en derecho. así es, como tal la figura de preacuerdo no está plasmada en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero prácticamente es lo que acaba de referir, compañera. Si bien no existe esa figura de preacuerdo, pero es lo que se hace, ¿no? En la práctica es un preacuerdo que ya llevan la fiscalía y el imputado, ¿no? Sin oposición de la víctima, porque ya se reparó el daño, ¿no? Si bien no está regulado, lo único que regula el procedimiento abreviado es lo que viene referido en las diapositivas, que es a partir del 201 al 206.
Maestro Alan, usted es tan amable, ¿me podría dar un ejemplo en la vida real sobre este tema? Del procedimiento abreviado. Sí, ¿cómo Fíjese que no? me gustaría reproducirles una audiencia. Hay audiencias de procedimiento abreviado en el YouTube, pero bueno, dadas las diapositivas que son, si no me recuerdo, 19, 20, no creo que nos dé tiempo en esta sesión, pero lo ideal para ver cómo se desahoga un procedimiento abreviado es ver una audiencia de procedimiento abreviado. Ahí se verifica toda esta información que se está proyectando. Si tenemos oportunidad en la clase siguiente, se los proyecto sin Ah, tema. muchas Hoy gracias, no creo maestro, sí, porque correcto. son demasiadas diapositivas. Sí. Y bueno, como lo comentó la compañera Julieta, pues sí, podría decir que en la práctica es un preacuerdo que ya llevan y que el juzgador pues no puede variar, ¿no? Porque ya es lo que se va a sentenciar en base a la acusación resumida que lleva el fiscal, ¿no? A constatar y en ese momento se dicta la sentencia. Maestro Alan, usted es tan amable, nos lo puede enviar al grupo y ahí nosotros lo vamos a socializar. Muchas gracias. Sí, yo creo que eso haríamos para que tengan ese material junto con estas diapositivas y lo puedan vincular, ¿no? Cómo se desahoga en la práctica. La audiencia depende del tipo penal, el delito, si es una deportación de arma, pues suele desarrollarse en media hora, en menos de media hora. Es muy, muy práctica, ¿no? Licenciado, Prácticamente, dígame. eh, puede dar, buenas noches, licenciado. Bueno, Puede darse de que el juez en ese procedimiento abreviado, puede darse de que el juez no esté mucho de acuerdo con la decisión que llegó el imputado con la fiscalía o con el Ministerio Público. Puede darse una situación donde el juez diga, no me parece, estoy en desacuerdo. ¿Puede suceder eso? sí, sí puede suceder. De hecho, en la práctica sí se ve. En la práctica sí se ve. ¿Por qué? Porque la reducción de la pena, ahorita lo vamos a ver más adelante, viene unos parámetros, ¿no? Dependiendo si el delito es culposo o es doloso, ¿no? También influye mucho en qué etapa del proceso se pida, ¿no? Si se pide al inicio de la vinculación a proceso o ya en una etapa intermedia, hasta antes, como lo decía la diapositiva, hasta antes del dictado de apertura a juicio. Entonces, valoran muchas cosas. Esa valoración, a veces, respecto a la reducción de la pena, no le parece al juzgador y en la práctica sí incluso lo he llevado a cabo, que no beneficia obvio, si eres defensa, a tu procesado, ¿no? Imputado con la reducción, ¿no? Porque esa reducción es muy mínima, ¿no? Y tú lo que buscas es una libertad anticipada, ¿no? Con una reducción más grande, a efecto de que caiga en ese supuesto de que pueda conseguir un sustitutivo de la pena. Y si la fiscalía te baja prácticamente un mes sobre la mínima, no te genera ningún beneficio a tu imputado porque él tendría que aceptar una penalidad que no le causa ningún beneficio. En ese sentido, mejor se va a un juicio, ¿no? Ya es cuestión de estrategia. El juzgador a veces sí no está conforme y sí lo he visto que en la práctica dicen pues que revalore, ¿no? Dicha disminución de la pena, ¿no? Precisamente porque es muy mínima. ¿Quién fue el que comentó? Compañero, ¿me dice su nombre, por favor? José Giovanni Sánchez, licenciado. José Giovanni. ¿Sí quedó claro, Lick? Sí, señor. Sí, sí, sí. Sí, me quedó claro. Gracias, licenciado. Bueno, sí, gracias. Continuamos. Dice el artículo 202 en su párrafo tercero. Aquí ya vamos a hablar precisamente lo que acabo de hacer referencia de cuánto puede ser la reducción, ¿no? Ahora sí que, es decir, los beneficios, ¿no? De aceptar la penalidad, ¿no? ¿Cuánto te van a reducir sobre el tipo penal? Sobre dicho tipo penal te van a hacer siempre la reducción sobre la mínima. Como
como comenté, en México siempre hay una mínima y una máxima. En este supuesto hipotético estamos manejando que sería de 5 años, ¿no? La mínima. Entonces, sobre ese va a haber una reducción y nos indica este párrafo tercero que cuando el acusado no haya sido condenadamente previamente por delito doloso, es decir, que sea primo delincuente y el delito por el cual se lleva a cabo el procedimiento abreviado es sancionado con pena de prisión cuya media aritmética no exceda de 5 años, incluidas sus calificativas atenuantes agravantes, el fiscal podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de la pena mínima en los casos de delitos dolosos y hasta las 2/3 partes de la pena mínima en el caso de delitos culposos. Este tema de la reducción causa una cierta complejidad, ¿no? Respecto de los cómputos, ¿no? ¿Cómo se sacan? Se hacen unos términos aritméticos porque en cada supuesto es diferente. Ahorita vamos a ver el párrafo, este es el párrafo tercero, el párrafo cuarto del artículo 202 nos indica otra cuestión diferente respecto a la reducción. Es decir, aquí nos indica que cuando el imputado procesado es primo delincuente, es decir, no tiene antecedentes de una sentencia previa, y el delito por el cual va a ser sentenciado, la media aritmética no exceda de 5 años, se le puede hacer ciertas reducciones, ¿no? Había hecho el ejemplo, ¿no? De que estamos manejando un delito de robo, que el tipo penal nos indica de 5 a 10 años se va a sancionar el robo, ¿no? Entonces aquí se hace un múltiplo de que se tendría que sumar los 5 y 10 años a efecto de sacar la media aritmética. Es decir, si sumas 5 y 10 son 15. La media aritmética de 5 son 7 años y medio. Si nos damos cuenta, la media aritmética en este caso excede de lo que nos indica la diapositiva, por cuanto hace que dicha media aritmética no exceda a 5 años. Dice, la reducción de hasta una mitad en los casos de delitos dolosos y hasta 2/3 partes en delitos culposos. No estaríamos entrando en este supuesto del párrafo tercero. Como lo vamos a ver más adelante, estaríamos entrando en el supuesto del párrafo cuarto. Voy a brincar la diapositiva para que me comprendan el ejemplo que estoy haciendo referencia. Dice el artículo cuarto, en cualquier caso, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta 1/3 de la mínima en los casos de delitos dolosos y hasta una mitad en los casos de delitos culposos de la pena de prisión, si al momento de esta solicitud ya existiera acusación formulada por escrito, el Ministerio Público podrá modificarlo oralmente en la audiencia donde se resuelva sobre el procedimiento abreviado y en su caso solicitar la reducción de las penas para el efecto de permitir la tramitación del caso conforme a las reglas previstas. Como vimos, la media aritmética en el párrafo tercero excedía, ¿no? De los 5 años que hacía referencia para que entraran esos supuestos de reducción que ahí hace referencia por cuanto hace a los delitos dolosos y a los delitos culposos. Si es delito doloso y la media aritmética no pasa de 5 años, se le puede reducir la pena a una mitad, es decir, se le puede poner una pena de 2 años y medio. Si estamos en ese entendido, quiero pensar, compañeros, ¿sí me entendieron? Sí, maestro, correcto. Bueno. Si el delito es culposo, se le puede quitar 2/3 partes respecto de los 5 años. Estaríamos hablando que se le estarían quitando aproximadamente pasadito de 3 años, ¿no? Y la pena que se le estaría imponiendo por un delito culposo sería de 1 año y pico en un delito culposo y en un delito doloso serían 2 años y medio.
en este ejemplo, ¿no? Si el delito en su media aritmética no pasa de 5 años. Pero como lo digo en el ejemplo, nuestro delito sí pasa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la media aritmética son 7 años y medio, y entonces entra en este supuesto del párrafo cuarto, que nos indica que en cualquier caso el Ministerio Público podrá solicitar la reducción hasta un tercio de la mínima. Aquí si sacamos el tercio de eh, la mínima en este supuesto serían 5 años, y un tercio de 5 años, estamos hablando que es 1 año, 7 meses aproximadamente, ¿no? 1 año, 7 meses. Y si se dan cuenta, entonces la penalidad va a quedar en 3 años, 4 meses aproximadamente. Queda más alta en este supuesto del párrafo cuarto que en el párrafo tercero, porque en el párrafo tercero estamos hablando de una penalidad a la mitad de 2 años y medio, y otra penalidad en delito culposo todavía inferior a eso de 2 años y medio. Aquí estamos hablando de una penalidad más alta, ¿no? Estamos hablando de 3 años, 7 meses aproximadamente que quedaría, ¿no? Porque pasa de la media aritmética de 5 años. A mí me da 1 año y 8 meses. Ah, bueno, eso sería base a la reducción, ¿no? En este párrafo cuarto, compañera. Ok. Ajá, es que yo lo saqué aproximadamente, mentalmente. No lo estoy sacando con a tinta, ¿no? Haciendo el cómputo escrito, lo estoy sacando mentalmente, pero sí, si es 1 año, 8 meses la reducción, entonces quedaría con una pena de más de 3 años. Entonces estaríamos en este supuesto del párrafo cuarto, porque la media aritmética excede de los 5 años. Maestro Alan, buenas noches. Yo tengo una pregunta, tengo una inquietud respecto a Sí. un caso. ¿Sí me puede hablar más fuerte? Se escucha medio. Maestro Alan, ¿tú me escuchas? Habla con Ana Ya, María. ya Tengo se una inquietud. Maestro Alan, es lo siguiente, cuando una persona es condenada por porte ilegal de arma y rebelión y se le comprueba el porte ilegal, pero el rebelión no, y sigue, esa persona ya ha pagado 6 años de cárcel y sigue allí, no le han definido nada la situación. Ahí, ¿qué pasa? Digamos que porque no le comprobaron el tema de rebelión, solamente porte ilegal de algo. Y pagó 6 años físicos. Bueno, en este supuesto del sistema oral en México no entraría ese caso hipotético que usted me hace referencia, que ya compurgó un proceso de 6 años, porque bueno, en este sistema el proceso dura 6 meses, como se había hecho referencia, y se puede ampliar hasta 2 años, ¿no? A petición del imputado, porque va a presentar más datos de prueba, ¿no? Sí, maestro. Entonces, eh, lo veo difícil que se pudiese dar el supuesto, porque una vez que pasan los 2 años de un proceso en México en el nuevo sistema, se tendría que decretar su libertad del procesado. Eso viene en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ningún proceso puede durar más de un año cuando el delito es culposo, si no me recuerdo, y que no lleva agravantes, y cuando lleva agravantes puede durar hasta 2 años. Eso se lo verifico con fundamento en la Constitución, déjeme lo verifico, pero aquí un proceso no podría durar más de 2 años. Eso que usted me hace referencia podría ser o subsistir en un proceso en el anterior sistema, ¿no? Que ahí sí se daba, que llevaban hasta 10 años en un proceso por secuestro y no se les ha emitido una sentencia. En todo caso, si fuese así en el anterior proceso, dicho compurgamiento del proceso se les va a tomar en cuenta respecto al cumplimiento de la sentencia. Es decir, si esa persona
es sentenciada a 15 años y ya estuvo en proceso 10 años, le van a ser tomados en cuenta ese tiempo que ha estado en un penal, ¿no? Internado. No sé, compañera Ana María, si sí quedó aclarado el punto, pero sí haciendo la acotación que suele darse más en procesos del anterior sistema. Sí, maestro, el tema es que se ha hecho la solicitud ya en 2 ocasiones de la libertad, pero siempre ha sido negada. Y pues igual me preocupa ese tema porque yo le estoy haciendo seguimiento al tema y no hemos podido porque pues, como te digo, el tema de rebelión no fue comprobado, pero el tema de porte ilegal de armas sí, y eso no da para 6 años que lleva físico ya. Ese ejemplo que me está dando es en Colombia, En entiendo. Colombia, sí, sí, Ah, acá ya, en Neiva Huila, ya. Colombia. Ajá, sí, maestro. Ya. Sí, no, le comento que aquí, bueno, el proceso dura menos tiempo en el nuevo sistema oral y en el anterior sistema que regía en México sí hay procesos que llevan más de 5 años, ¿no? Pero al fin y al cabo, eso se va a resolver en una sentencia donde si se aventó 5 años de proceso y resulta que en sentencia lo absuelven, no fue responsable, pues ahí sí ya estaría ahora sí que en perjuicio, ¿no? Se aventó 5 años de proceso para que después le digan, ah, perdóneme, no era usted, ¿no? Lo que suele pasar, ¿no? Y ahí ya habría que ver otro tipo de reparación por parte del Estado, ¿no? Respecto al tiempo que estuvo ahí procesado de un delito el cual no cometió, ¿no? Entiendo que para allá iba el ejemplo, compañera Ana María. Arriba eres tú. Eso está diciendo. ¿Sí me escuchó, licenciada Ana María? Sí, maestro, le escucho fuerte y claro. Muchas gracias por su... Sí, ahí habría que buscar si no te lo sentencian y ya después de un proceso, aquí en México, al menos es eso, ¿no? Una indemnización por parte del Estado mexicano, ¿no? Por haber procesado a alguien el cual no tenía alguna responsabilidad respecto del ilícito por el cual estuvo en prisión, ¿no? Privado de su libertad. Bueno, volvemos al tema. Estos dos, párrafos, tanto el tercero como el cuarto, es el que nos indica en el Código Nacional de Procedimientos Penales la reducción, ¿no? ¿Cómo se va a hacer? Hace un rato me decía la compañera que ella sacó 1 año 8 meses. Precisamente yo lo hice con términos ahí mentales, pero en la práctica, obvio, cuando se va a audiencia, el fiscal sí lo realiza justificadamente, es decir, saca sus términos medios aritméticos y saca sus reducciones de la pena con meses, ¿no? Él hace sus cómputos para que no varíen eh, las cantidades, por decir, él suma por lo regular los meses, ¿no? Si estamos hablando de un delito cuya pena mínima es de 5 años, se suele multiplicar 5 por 12, ¿no? Para sacar cuántos meses son de 5 años y sobre esos meses que salen ya se hace la reducción en porcentaje, ¿no? De un tercio, para que no varíe. Incluso eh, la, la sentencia, la cual se impone a través de la propuesta del fiscal que hizo en la audiencia de procedimiento abreviado, sí queda especificada, ¿no? Se sentencia a tantos días, tantos años de prisión, tantos meses y días. Es decir, en un ejemplo burdo, se sentencia a 3 años, 3 meses con 20 días de prisión, porque sí se saca el término específico, ¿no? Que es, no, ahí ya no se está, se estaría haciendo una ejemplificación como yo la hago, ¿no? Que saco aproximadamente los meses. Ahí sí va específica en años, en meses y en días, cuánto va a compurgar la persona. Este mismo párrafo cuarto del artículo 202 nos indica que el Ministerio Público, al solicitar la pena en los términos previstos en el presente artículo, deberá observar el acuerdo que al efecto emita.
Es decir, el Código Nacional de Procedimientos Penales nos hace referencia al procedimiento abreviado. Dicha referencia de procedimiento abreviado viene en un párrafo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que más adelante vamos a ver en una diapositiva, pero también las reducciones se suelen hacer por parte de las fiscalías estatales en base a sus acuerdos internos. Si es Fiscalía Federal, también en base a su acuerdo que emite el fiscal. En México hay una Fiscalía Federal y bueno, tenemos varios estados y cada estado tiene sus fiscalías estatales o locales. Cada fiscalía va a emitir sus acuerdos a efecto de ver bajo qué parámetros se va a realizar la reducción, ¿no? Si bien el Código Nacional de Procedimientos Penales en este artículo 202 establece las reducciones, cómo se van a realizar bajo el término medio aritmético y en qué porciones que nos hablen delitos dolosos y culposos, una mitad o un tercio. También las fiscalías hacen acuerdos donde ellos incluso manejan otro tipo de reducciones, ¿no? De la pena. Y por eso este párrafo cuarto nos indica también que el Ministerio Público, al solicitar la pena en los términos previstos en el presente artículo, deberá observar el acuerdo que al efecto emita el procurador, es decir, el fiscal, ¿no? El fiscal de donde se esté ventilando el asunto, ya sea del orden federal o del fuero común. Compañeros, ya pasó la hora, no sé si estén de acuerdo en que siga explicando el tema, porque todavía falta la mitad, yo creo, de las diapositivas. Digo, el tema sí es complejo del procedimiento abreviado por cuanto hace a los términos medios aritméticos. No sé si quieran que concluyamos la clase con... Maestro Alan, está muy interesante el tema, podemos continuar, está muy interesante. Por mí no hay problema, maestro Alan. ¿sí? No sé los demás. Ajá, porque si lo acoto, prácticamente nos estaríamos tardando otra hora, ¿eh? Le digo, el tema es complejo, pero si desean, lo continuamos. Me había dicho la licenciada Carla que hoy no tenían una clase subsecuente, que se las habían cancelado. Es correcto, sí, maestro. Sí, No hay maestro, clase. podemos tranquilo. continuar. Bueno, entonces, pues si todos, Maestro, continúe. dice, la mayoría está de acuerdo, continúo con el tema para efecto de que no se quede a medias y ya nada más estaría mandando las diapositivas y el ejemplo que les dije de una audiencia de procedimiento abreviado para que tengan esa hilación con las diapositivas. Maestro, está muy bueno el tema y hoy podemos continuar. Bueno, entonces yo les debía de hecho ahí una hora de clase del viernes pasado que me habían programado para el día lunes. La reponemos de una. La reponemos hoy si quiere. Uy, claro, de una. Bueno, entonces, bueno, si no tienen inconveniente, porque allá es más tarde, entiendo, pues aunque acabemos más tarde. Le continúo con el tema. Brincando a la siguiente diapositiva, tenemos en el párrafo quinto del artículo 202 que el Ministerio Público, al solicitar la pena en los términos previstos en el presente artículo, deberá observar el acuerdo que al efecto emita el procurador, que fue la referencia que les había hecho anteriormente. Me estoy dando cuenta que lo asenté en la diapositiva anterior y es en el párrafo quinto, una disculpa. Cuando se les mande la diapositiva lo borro esto del acuerdo del procurador, que es el párrafo quinto. Y tenemos aquí la ejemplificación de este párrafo quinto que se ha hecho referencia. Aquí está el acuerdo de la Fiscalía General de la República en México. Esta es la Fiscalía Federal. La Fiscalía Federal emitió en el Diario Oficial de la Federación, es decir, en el periódico, se podría decir, del gobierno federal, donde se publican estos acuerdos, el 23 de febrero del 2015, este acuerdo que va a regir a la Fiscalía Federal por cuanto hace a la reducción de las penas en un procedimiento abreviado. El acuerdo, si se busca en internet,
viene como acuerdo A, diagonal 017, diagonal 2015. Y aquí nos indica el propio título que el acuerdo es respecto al procedimiento abreviado. Les voy a hacer la lectura. Acuerdo 17-2015, por el que se establecen los criterios generales y el procedimiento que deberán observar los fiscales allá en Colombia. Bueno, aquí son ministerios públicos, pero allá los conocen como fiscales, que deberán observar los agentes del Ministerio Público de la Federación para solicitar la pena en el procedimiento abreviado. Es decir, bajo qué supuestos deben de darse las disminuciones de la pena, ¿no? Y bien, no, ahí viene ya abajo otra vez la referencia, acuerdo por el que se establecen los criterios generales y el procedimiento que deberán observar los agentes del Ministerio Público de la Federación para solicitar la pena en el procedimiento abreviado. Como les comento, estos acuerdos, este es el acuerdo de la Fiscalía General, considerando que a nivel estatal son varias fiscalías, cada estado tiene su fiscalía, las fiscalías emiten su propio acuerdo, sus propios criterios respecto a las reducciones de las penas. Estos acuerdos vienen se podría decir que articulados, o bueno, viene como primero, segundo, tercero, ¿no? Hacen referencia de los párrafos bajo los criterios que se van a regir. Lo vamos a ver más adelante. Aquí hago la proyección del acuerdo de la Fiscalía Federal, pero no pongo todos los artículos o párrafos, ya que no todos son relevantes para la presente clase, pero aquí viene tal cual proyectado como viene en el diario oficial, el acuerdo que estamos haciendo referencia, el 17-2015, y aquí viene una referencia del párrafo cuarto, ¿no? Y nos indica que el Ministerio Público Federal, dentro de los márgenes de punibilidad establecidos en los artículos segundo y tercero del presente acuerdo, que hablan esos artículos segundo y tercero de las reducciones, eh, podrá determinar la pena que solicitará que se imponga la aplicación de un procedimiento abreviado, deberá tomar en consideración los siguientes criterios. Asenté este artículo cuarto de dicho acuerdo de la Fiscalía General de la República, porque aquí ya vienen otros parámetros que no vienen en el Código Nacional de Procedimientos Penales, aquí ya vienen otras especificaciones, como lo vemos en la fracción 1, la fracción segunda y la fracción tercera nos maneja otros parámetros para hacer la reducción. Nos indica que se tomará en consideración para dicha reducción la gravedad de la conducta típica y antijurídica, con base en el valor del bien jurídico, el grado de la afectación, los medios empleados, las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho, así como por la forma de intervención del imputado. Como lo ven claramente, esto no lo van a encontrar en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Estas ya son cuestiones más específicas que valora el fiscal para hacer la reducción de la pena. La fracción segunda nos indica que, bueno, también el grado de culpabilidad con base en las circunstancias y características del hecho, la posibilidad de comportarse de manera distinta y de haber respetado la norma jurídica quebrantada, así como los motivos que lo llevaron a cometerlo, la edad, el nivel educativo, sus costumbres, las condiciones sociales y culturales, el vínculo de parentesco, relación o amistad que guarde con la víctima u ofendido, y además de circunstancias especiales del imputado, víctima u ofendido. Si se dan cuenta aquí, incluso en este acuerdo que emite el procurador de la Fiscalía Federal para hacer las reducciones del procedimiento abreviado, nos hace esta referencia, ¿no? Que incluso se va a analizar la edad de las personas, el nivel educativo, sus costumbres, y ya guarda más eh, relevancia, ¿no? Porque incluso a veces la víctima del delito pues son de comunidades indígenas, ¿no? O grupos vulnerables. También la vez pasada habían hecho referencia en otra clase de migrantes, ¿no? Entonces ahí a lo mejor habría esa cabida de que entren, que se analice el parámetro de cuando se cometa un ilícito en contra de una persona
de dichas condiciones sociales o dichos grupos, se analice qué penalidad va a ser la que se le va a reducir bajo este supuesto. Nos indica la fracción tercera que se tomará también los usos y costumbres en casos de que el imputado pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena. Aquí se va a valorar, como lo indica esta fracción tercera, respecto del imputado, ¿no? Si dicho imputado contaba con estudios. Es de común sabido que los que son de grupos indígenas, de usos y costumbres, pues son de comunidades, ¿no? Y a veces en esas comunidades, para lo que otros es delito en una ciudad conurbada, en esas comunidades, pues no lo ven como delito, ¿no? Lo ven, no tienen conocimiento de los alcances de la ley, entonces a lo mejor bajo ese conocimiento se podría hacer una reducción mayor a dicho imputado, ¿no? Por su carencia de nivel educativo, ¿no? Si bien aquí en México el desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad, esta fracción tercera de dicho acuerdo no nos está diciendo que lo exima, ¿no? Sino nada más nos está diciendo que va a ser valorado por cuanto hace a la reducción de las penas en un procedimiento abreviado. También nos indica el artículo quinto. Asimismo, para la reducción de la pena a imponer deberá tomarse en consideración los siguientes criterios y nos maneja otros tres fracciones. Menor reducción si el imputado ha sido condenado por delito doloso en el fuero federal o local. Como ven, aquí ya se referencia incluso si ya ha cometido otro ilícito, no nada más en el federal, sino en el fuero local, ¿no? Eh, Pasa que cuando alguien en México es sentenciado, pues queda un registro, ¿no? De que ya cuenta con antecedentes penales. Dichos antecedentes penales, pues pueden ser cometidos de un ilícito del fuero común, es decir, del fuero local en un estado o del fuero federal. Por eso guarda relación este artículo quinto, que se va a valorar si ya ha sido condenado por un delito del fuero federal o local. La fracción segunda nos indica que menor reducción si el delito amerita prisión preventiva oficiosa. En México hay dos tipos de prisiones, la prisión preventiva justificada y la oficiosa, ¿no? Y la fracción tercera nos indica que mayor reducción si el imputado aportó información que corroboró de forma eficaz a evitar la comisión de otro delito o en la investigación de otros imputados o otros delitos. Esto guarda como relación con el comentario que había hecho la compañera hace un rato, ¿no? Que si aportaban información, pues se les podría hacer una disminución mayor, ¿no? Dicha disminución siempre y cuando no sobrepase lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales que se hizo hace un rato referencia en el párrafo tercero y cuarto, ahí sí que queda especificado. ¿Por qué? Porque más adelante también viene una diapositiva que si bien el Código Nacional de Procedimientos Penales habla de que se puede reducir una mitad o un tercio y hace la diferencia en delitos dolosos y culposos, en los acuerdos de las fiscalías, nos vamos a dar cuenta que a veces habla de que la reducción será de un décimo. En un ejemplo de una penalidad de 10 años, un décimo de reducción es un año. Entonces, si se dan cuenta, es mínima. No, al revés, no es ni lo que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Que habla, en su caso, de un delito doloso, de un tercio, ¿no? Un tercio de 10 años son aproximadamente 3 años, 3 meses, ¿no? Que se le quitarían a 10 años, quedando la penalidad con 6 años, 9, 10, 11 meses, pero bajo estos supuestos de los acuerdos incluso ya se prevé que la reducción sea de un décimo y no le beneficia en nada al imputado, ¿no? Aceptar la responsabilidad. Ahorita nos vamos a dar cuenta, eso viene establecido en el acuerdo de
la Fiscalía de la Ciudad de México, de la capital aquí en México, que es del Foro Común. Ahorita estamos viendo el acuerdo de la Fiscalía General de la República por cuanto hace a delitos federales. Bueno, nos indica esta diapositiva hasta el último que asimismo el Ministerio Público podrá solicitar una mayor reducción si la apertura del procedimiento abreviado se realiza en el periodo más próximo a la emisión del auto a vinculación a proceso y menor en caso de que éste se realice en el momento más próximo al dictado de auto de apertura a juicio. Lo que había hecho referencia, que si se pide una vez desde la vinculación, puede ser que la Fiscalía valore hacer una reducción máxima dentro de los parámetros del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y bueno, si ya se acotó todo la investigación complementaria, es decir, todo el proceso, y ya se formuló una acusación escrita, y en una audiencia intermedia ahí mismo se hace la propuesta de procedimiento abreviado, este párrafo nos indica que la reducción va a ser menor, ¿no? Precisamente porque no se hizo al inicio de la investigación, ya se está haciendo casi eh, al término de la investigación complementaria y previo al dictado de auto de apertura a juicio. Entonces, ya se acotó todo el proceso y toda la investigación complementaria. Por dicho motivo, la reducción va a ser menor. En la siguiente diapositiva tenemos el acuerdo de la Fiscalía del Foro Común en la Ciudad de México, que es el acuerdo A/010/2015. Igualmente nos indica, ¿no? Que el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el que se establecen los criterios que deben de observar el agente del Ministerio Público al solicitar la reducción de la pena en el procedimiento abreviado para dar cumplimiento al artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Si se dan cuenta en el título de dicho acuerdo, este no es del agente del Ministerio Público Federal, este nada más nos indica del agente del Ministerio Público, porque ese es un Ministerio Público del fuero común, ¿no? Delitos del orden común van a ser los que va a analizar este fiscal. Aquí viene el fundamento en la diapositiva abajo en base a qué se emite el presente acuerdo. Y en el artículo segundo o párrafo segundo nos indica que el fiscal, al solicitar la reducción de la pena de prisión de la que le correspondiere al delito por el cual acusa, deberá tomar en consideración lo siguiente. Y nos indica que la relevancia del delito con relación a su trascendencia en la sociedad, el que la víctima u ofendido sean menores de edad, personas adultas mayores o personas con discapacidad. Me parece que en las anteriores diapositivas no se hablaba de las personas con discapacidad. Aquí, en este acuerdo, sí se hace referencia, les digo, cada fiscalía, sus acuerdos vienen diferentes, ¿no? Y estos acuerdos prevén incluso más cosas que el Código Nacional de Procedimientos Penales. También nos indica que las circunstancias en que se cometió el delito se va a valorar, ¿no? Para efectos de la reducción, la disposición del imputado de reparar el daño oportunamente y la colaboración del imputado en el esclarecimiento de los hechos. Este mismo acuerdo, en el artículo cuarto, párrafo cuarto, nos indica que la reducción de la pena a que hace referencia el artículo 202, párrafos tercero y cuarto del Código Nacional de Procedimientos Penales, tratándose de delitos dolosos, se solicitará observando los siguientes criterios. Y aquí nos maneja diversos criterios. Y bueno, aquí voy a hacer referencia a lo que está subrayado en color rojo hasta abajo, que nos dice, inciso B, cuando no se actualicen los supuestos establecidos en el inciso anterior, es decir, los que están arriba, se observa lo siguiente, que se hará la reducción hasta un 1/12 de la pena mínima que le corresponda al delito cuando se atente contra la vida, la salud, el normal desarrollo psicosexual
la libertad y la seguridad reproductiva, el libre desarrollo sexual, así como en contra de la función administrativa, la procuración o impartición de justicia. Si se dan cuenta, aquí la reducción de un doceavo es muy mínima. No, en el ejemplo de 10 años, un doceavo de 10 años, estamos hablando que son prácticamente dicha reducción son meses. No estaríamos ni consiguiendo la reducción de un año, estaríamos hablando de una reducción de meses, ¿no? Y obvio, si el delito es de menor pena, pues estaríamos hablando, yo creo que de un mes o hasta incluso de días, ¿no? Depende la penalidad del delito, ¿no? Porque como ya se hizo referencia, la reducción va a ser sobre la pena mínima que contemple el tipo penal. Y bueno, también hace otra referencia que se va a reducir una sexta parte de la pena mínima del delito cuando se afecte la sana convivencia familiar, la dignidad de las personas, la seguridad personal, el buen despacho del servicio público o la hacienda pública. No sé cómo Maestro, si hasta aquí tengan alguna duda. maestro, discúlpame. Entonces aquí en donde dice hasta un sexto, que dice que cuando afecte la sana convivencia familiar, o sea que en este caso las madres cabeza de familia tienen un trato especial sobre esto, ¿o cómo sería? Aquí de- eh, habría que aclarar, ¿no? Por ejemplo, aquí, si el supuesto es que la víctima es una madre de familia, le va a convenir que la reducción aplique este supuesto, ¿no? Y que la persona que cometió el hecho ilícito se le reduzca lo menos en una aceptación de la responsabilidad. En ese sentido es que vienen las reducciones. Las reducciones se le van a hacer al imputado procesado respecto de este tipo de ilícitos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, las reducciones van a ser mínimas en este tipo de delitos. Por ejemplo, en el que habla de un doceavo, en los delitos que son de prácticamente de delitos de violencia sexual o desarrollo social, la reducción es mínima, ¿no? Y entonces estaría beneficiando a la víctima, ¿no? Con una pena mayor al imputado. No sé, compañera, si así se entendió o cómo era la pregunta, si me la Sí, quieres maestro, entiendo que hay delitos que no tienen mayor rebaja, pero entonces estaba preguntando yo si hay casos especiales, porque por allí en la anterior diapositiva también hablaba de la edad y de las personas discapacitadas. En ese caso, hablando de situaciones especiales de las mujeres, como una mujer cabeza de familia, no tiene un esposo, no tiene el padre de los niños allí y ella es la que responde por ellos. ¿Ella puede tener un trato especial en un momento dado o no? ella siendo la imputada Sí, en señor. este. Ah, un trato especial no se daría, porque lo que establece el código en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ahí habla de las reducciones, ¿no? Que habla en delitos culposos y dolosos, y ya en los acuerdos ya te maneja más específico por cuanto hace a qué tipo de delitos. Entonces ella entraría en el supuesto dependiendo del acuerdo, ¿no? Pero si el acuerdo lo prevé que en el caso específico, si es un delito que cometió de tal, es esta reducción, esa va a ser, no va a ser mayor, pero en ese supuesto que usted me comenta que es madre de familia, y eso en este acuerdo no viene, y lo veo muy difícil que venga en otro acuerdo, ¿no? Si es mujer y es madre de familia y cometió un ilícito, se le puede reducir hasta tanto. Entonces lo veo muy difícil, compañera. No sé si ahí queda aclarada la duda. Los parámetros los establecen los acuerdos generales en base, partiendo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Vale, maestro, muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, maestro Alan, y en el caso de que la persona que está imputada tenga una edad mayor a 60 años,
entre los 60 y 80 años, ¿eso no le daría un fuero para que tuviera casa por cárcel o para que se redujeran las penas? Ajá, como vimos en una diapositiva, me parece que fue la anterior, hablaba, ¿no? Que iba a existir mayor reducción eh, en grupos indígenas y adultos mayores, si no me recuerdo si venía, y la reducción puede estar prevista en el acuerdo, digo, de forma específica. Cuando es un mayor de tal edad, se puede reducir hasta tal cantidad, ¿no? Respecto a si va a compurgar la pena o en su casa o otro sustitutivo de la prisión, eso ya habría que ver si entra bajo los supuestos del Código Penal, ya sea federal o local, que ahí viene ya es otro tema de cumplimiento sustituto de la pena, de la ejecución de la pena, o en la ley de ejecución de penas. Respecto de una vez sancionado, sentenciado, se le aplica un sustitutivo. Como que esa parte aquí sí estaría confundiendo. Aquí nada más es si el acuerdo prevé que va a haber una reducción mayor en esos supuestos específicos, como en este caso, que es un mayor de edad o que es una mujer madre de familia, a lo mejor te dice, no, pues si es madre de familia se le puede reducir hasta una tercera parte, o si es un mayor de 60 años, 70 o 80, se le puede reducir hasta una tercera parte. Siempre el acuerdo no va a poder dar mayor beneficios que el Código Nacional de Procedimientos Penales por supremacía de normas, ¿no? Pero los beneficios se alcanzan en razón a lo establecido al Código Penal, no al Código Procesal. En el Código Procesal nada más habla de respecto de la penalidad y la reducción en un procedimiento abreviado. Ya los beneficios de sustitución tienen que venir en la ley de ejecución penal o en el propio código, ¿no? De los sustitutivos. No sé si quedó aclarado el punto, compañero. Sí, maestro, muy amable. No, muchas gracias. Sí. ¿Otra pregunta? Si no, para continuar. Maestro, Dígame. de pronto, buenas noches. Pues Buenas una noches. aclaración de pronto pues para aquí en Colombia, ¿no? Sí. Bueno, acá pues lo de la reducción de las penas, pues ya la compañera lo había dicho, la compañera Julieta. Digamos, está por la rebaja por aceptación de cargos, pues que eso está en el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal, que dice que si el procesado acepta los cargos en la audiencia de imputación, pues obtiene una reducción de hasta el 50%. Menor. La otra es también por colaboración que se hace en el artículo 58 del Código Penal. Dice la justicia y es información clave, o sea, no mentira, puede obtener hasta el 50% de reducción. También en el artículo 369A del Código de Procedimiento Penal, ese artículo fue modificado por la Ley 1121 del 2006. En delitos de terrorismo, narcotráfico o crimen organizado, la colaboración puede generar reducción de la pena también, que se puede aplicar al narcotráfico, terrorismo, homicidio agravado bajo condiciones especiales, ¿no? Corrupción y delitos contra la administración pública. No se aplica para delitos de lesa humanidad. Otro es la reducción de pena por trabajo, estudio o enseñanza. El artículo 82 del Código Penal dice que trabajo y estudio, dice que por cada 2 días de trabajo o estudio se redime un día de pena. Y por enseñanza, incluso pues si hay algún recluso que sepa alguna labor o algo, también le reducen lo mismo en las mismas condiciones. Pero eso solamente aplica para delitos comunes, o sea, hurtos, estafas, bueno, en fin. Lo otro es la libertad condicional, que está en el artículo 64 del Código Penal. Dice que se puede solicitar tras cumplir las 3/5 partes, o sea, el 60% de la pena y demostrar buena conducta. Eso también son para penas privativas de la libertad, no aplica para delitos como el homicidio agravado, terrorismo, secuestro. Eso es todo, maestro, como pues para dejarles de pronto claro, pues una comparación con México, ¿no? De hecho, usted, qué bueno que me hace esa referencia, licenciada. ¿Cuál es su nombre? Perdón. Es Ángela Saavedra. Yo soy abogada aquí en Colombia, Ángela. maestro. Ah, bueno.
Eso que hizo referencia usted, todos esos supuestos que usted me hace referencia, también vienen en México establecidos. Por ejemplo, eso viene en el Código Penal, lo que le comentaba hace un rato al compañero, ¿no? Está el cumplimiento sustituto de la pena, ¿no? Y ya vienen los supuestos específicos en el Código Penal, ¿no? Ya sea federal o Código Penal local. Y también vienen a reducciones respecto de aportación de información en la ley de delincuencia organizada. Abordar el tema, así como usted me hace referencia, también lo tenemos parecido a como ustedes aquí en diferentes leyes. Como les hago referencia, ahorita nada más estamos acotando respecto a la reducción de la pena en la aceptación de la responsabilidad en un procedimiento abreviado. Si ya vemos respecto de más beneficios, ya estaríamos entrando en leyes más específicas, como la ley de delincuencia organizada, a los testigos colaboradores, ¿no? Que dan información para resolver otros asuntos o dar con el paradero de otros responsables, ¿no? Y ahí ya se estaría manejando respecto de beneficios, pero de otro tipo de tema, ¿no? Sí, señor. Analizar el tipo penal respecto de sus medias aritméticas. No sé si quedó aclarado, pero prácticamente es igual que allá, nada más que viene en otras leyes. Pero respecto al procedimiento abreviado y la aceptación de responsabilidad, las reducciones nada más son por cuanto establece el Código Nacional de Procedimientos Penales y en las fiscalías, dependiendo su acuerdo general que emite cada fiscalía. Entonces, continuando, tenemos en el artículo 203 del Código Nacional de Procedimientos Penales la admisibilidad del procedimiento abreviado, ¿no? Que dice que, bueno, se va a hacer en la misma audiencia, ¿no? Es decir, en la audiencia de procedimiento abreviado. Y aquí ya nos hace la referencia de la relación donde viene estipulado en la fracción séptima del apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 20. Y nos indica que serán medios de convicción los datos de prueba que se desprendan de los registros contenidos en la carpeta de investigación. Guarda relación que la acusación se va a hacer con los datos que se cuentan en la carpeta de investigación, lo que habían hecho referencia, lo que eh, lleva de datos la fiscalía, no es prácticamente con los datos o medios de prueba de la fiscalía. Ahí no se llevan algún otro dato por parte de la defensa. Se está acusando prácticamente con lo que recabó la fiscalía, tanto en investigación desformalizada antes de la vinculación a proceso y con los datos que se recabaron en investigación complementaria. Asimismo, nos indica que si el procedimiento abreviado no fuera admitido por el juez de control, se tendrá por no formulada la acusación oral que se hubiese realizado por el Ministerio Público. Esto guarda relación con lo que había hecho referencia hace un rato el compañero, que a lo mejor el juez no estaba de acuerdo con dichas condiciones en las cuales se estaba desahogando la audiencia de procedimiento abreviado y que se le hizo también la referencia que a veces el juez incluso no está conforme con la penalidad que está proponiendo la fiscalía. En ese supuesto de esa pregunta que hizo el compañero, que el juez a veces no puede estar de acuerdo, entra este párrafo segundo del artículo 203 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y asimismo nos indica que el juez de control ordenará que todos los antecedentes relativos al planteamiento, discusión y resolución de la solicitud de procedimiento abreviado sean eliminados del registro. Es decir, si dicha audiencia de procedimiento no se lleva a cabo porque no esté conforme a alguna de las partes o no se ha reparado el daño a la víctima y por lo tanto, tanto por esa reparación de daño a la víctima
no se dicte la sentencia porque no se cumple con los parámetros del 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales o porque el juez no está de acuerdo en la penalidad, no queda como antecedente en la carpeta que ya hubiese existido una aceptación de la responsabilidad si no se llevó a cabo en su totalidad la audiencia de procedimiento abreviado y acabó con una emisión de la sentencia. Por eso hace este párrafo la referencia que los antecedentes relativos al planteamiento, discusión y resolución de la solicitud de procedimiento abreviado serán eliminados del registro pues, de los actos de investigación, ¿no? Hasta en tanto no se vuelva a llevar la audiencia de procedimiento abreviado, porque si no se concreta la audiencia bajo los términos previstos en el artículo 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se tendría que estar prorrogando a otra audiencia, donde a lo mejor ya habría la posibilidad de que sí se emitiera la sentencia, ¿no? Y ya estando de conformidad todos los lineamientos que contempla el propio código o la penalidad que fue propuesta a la parte imputada y que la misma la admitiera. Y aquí abajo incluso dice, si no se admite la solicitud por inconsistencias o incongruencias en los planteamientos del fiscal, este podrá presentar nuevamente la solicitud una vez subsanado los defectos advertidos. Es decir, a lo mejor en esa audiencia, como ya se hizo referencia, no se concreta el procedimiento abreviado, no se dicta una sentencia y se difiere la misma para otra fecha en otra audiencia y entonces ahí ya se estaría en posibilidades de que durante ese término de que se desahogó, en la que no se llevó la audiencia como tal, a la otra el Ministerio Público ya subsane, ¿no? Es decir, haga otra vez la propuesta de la penalidad de forma correcta o bueno, si faltó algo de reparación a la víctima del delito u ofendido, la misma reparación ya se hubiese subsanado. El artículo 20, fracción séptima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos indica que una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Es decir, esta terminación anticipada precisamente es el procedimiento abreviado, como cuando iniciamos en las diapositivas, hablaba de las salidas alternas, las cuales eran dos, que era el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional al proceso, y como terminación anticipada nada más nos manejaba el procedimiento abreviado. Esta es la justificación a dicho procedimiento abreviado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, nos indica si el imputado reconoce ante la autoridad judicial voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará audiencia de sentencia. Lo que decimos, si previamente como ese preacuerdo que se hizo referencia, pues ya se hace la solicitud de audiencia, donde ya se va con todo, ¿no? La propuesta, ya nada más se verifica que acepte la responsabilidad del imputado para que sea en posibilidad el juzgador de emitir la sentencia. Dice, la ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad. Otra vez hacemos referencia, estos beneficios vienen establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales y ya vienen más específicos en los acuerdos generales de cada fiscalía. Maestra, Dígame. qué pena. No, con Pues todo. aquí también en Colombia al igual, también están los mismos mecanismos de terminación anticipada, pues lo que ya también se ha dicho son preacuerdos y negociaciones que se hacen con la fiscalía. Eso también hace reducción de la pena al 50%. Existe otro que es el principio de oportunidad, que lo encontramos consagrado en el artículo 324 de la Ley 906 del 2004, que es que la Fiscalía tiene la potestad de suspender, interrumpir o renunciar a la acción penal. Entonces, bueno, eso tiene unos requisitos. La otra es la sentencia anticipada, según está en el artículo 40 de la Ley 906 del 2004,
También tiene una reducción de pena hasta el 50% si el acusado acepta la culpabilidad ante el juicio oral, o sea, si acepta los cargos. Y lo otro es por conciliación previa, según el artículo 522 y subsiguientes del Código de Procedimiento Penal, se extingue la acción penal si hay acuerdo entre las partes. O sea, digamos, esos son para delitos querellables como la injuria y la calumnia. Sí, aquí en México también existe el desistimiento de la acción penal por parte del fiscal. Todo eso viene en el Código Nacional de Procedimientos Penales y también está esa posibilidad del desistimiento, ¿no? También está lo mismo que usted comenta respecto de la querella. Cuando son delitos de querella puede existir el perdón del ofendido y eso te da una causal de sobreseimiento, es decir, una causal de sobreseimiento que termina en un ejercicio de la acción penal mediante un acuerdo. Ok, gracias, maestro. Sí, es muy similar, nada más que acá tenemos otro tipo de reducciones, ¿no? Pero sí viene prácticamente siendo similar a lo que ustedes manejan en Colombia bajo otra regulación y otros parámetros. Y bueno, el artículo 205 nos indica el trámite del procedimiento y prácticamente nos refiere a lo que hemos hecho referencia y nos dice que una vez que el juez de control haya autorizado dar trámite al procedimiento abreviado, escuchará al Ministerio Público. Es en este momento que va a ser la acusación del Ministerio Público con haciendo haciendo la acusación la hace estableciendo los hechos, después plantea los medios o datos de prueba que tiene, con los que cuenta en la carpeta de investigación y hace la clasificación jurídica y asimismo hace la propuesta de la penalidad que solicita se imponga al imputado y posteriormente se le da el uso de la voz a la víctima ofendido o a su asesor jurídico a efecto de que presenten oposición o si están de conformidad. Si están de conformidad, puede ceder el uso de la voz a la defensa a efecto de ver si se está en posibilidad de desahogar bajo esos términos, los cuales ya expuso el fiscal, que se lleve dicha sentencia y al final se le concede el uso de la voz al acusado, quienes se le hace de referencia que renuncia a un juicio oral, lo que habíamos hecho referencia ahí en las tres fracciones del artículo 201, y si él corrobora eso, es que pues está de acuerdo, ¿no? En que se le dicte sentencia en ese momento. Aquí el artículo 206 nos habla de la sentencia. Concluido el debate, el juez de control emitirá su fallo en la misma audiencia, para lo cual deberá de dar lectura y explicación pública de la sentencia dentro del plazo de 48 horas, explicando de forma concisa los fundamentos y motivos que tomó en consideración. Esta lectura de sentencia en forma posterior es la que había hecho referencia, que incluso el juez hace pregunta expresa una vez dictada la sentencia, si desean las partes renunciar a la lectura y explicación de la sentencia, pues como ya quedó establecido en la audiencia, queda denotado que sí fue entendida, ¿no? Y que ya iban prenegociada y bajo esos efectos de esa penalidad que aceptó el imputado va a quedar. Y también guarda relación con lo que les dije que se hace referencia que si aceptan renunciar a los medios de impugnación, ¿no? En este caso, el recurso pertinente. También nos indica este artículo que no podrá imponerse una pena distinta o de mayor alcance a la que fue solicitada por el Ministerio Público y aceptada por el acusado. Lo que también hizo referencia el compañero, que no, creo que fue una compañera, que no se puede variar, ¿no? La petición del Ministerio Público, toda vez que ya va consensada previamente dicha penalidad, ¿no? Y esta no podría variarla al juzgador en un perjuicio, ¿no? Lo que podría hacer que no le parezca más bien la reducción que se le haga mínima, lo cual es en perjuicio del imputado y que él considere que pueda hacerse una mayor y que por eso se tenga que diferir la audiencia para un replanteamiento de penalidad.
pero en sí el juzgador no puede poner una pena distinta ni mayor a la solicitada por el fiscal. Si en esa audiencia de procedimiento abreviado no se lleva bajo los términos que en ese momento se expusieron, va a ser seguramente porque no existe la reparación del daño en su totalidad y deja un perjuicio a la víctima u ofendido, o porque la misma no beneficia al imputado bajo los parámetros establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y entonces estaría eh, perjudicando, ¿no?, al imputado, y por lo tanto se estaría difiriendo hasta en tanto no se esté con los parámetros, pero nunca va a ser por cuestiones de que se solicite una pena distinta o de mayor alcance, ¿no?, como lo indica este artículo 206, que nos indica también que el juez deberá fijar el monto de la reparación del daño, para lo cual deberá expresar las razones para aceptar o rechazar las objeciones que en su caso haya formulado la víctima u ofendido. El artículo 207 nos habla de la existencia de varios coimputados. Cuando hay varios coimputados o procesados en un proceso penal, eh, si uno quiere, un supuesto hipotético, tenemos 5 procesados, ¿no? Y bueno, de al menos esos 5, 2 no tienen la voluntad de llegar a un juicio, precisamente porque no quieren una penalidad más alta, y ellos buscan o ya se percataron que de los datos y medios de prueba que obran en la carpeta de investigación está claramente establecida su participación, como podrían ser unos audios o videos donde se ve claramente que están cometiendo el hecho delictivo. Entonces es desgastante que acudan a un juicio donde van a ser sancionados con una penalidad entre la mínima y la máxima. Entonces por ende que se podrían ir a un procedimiento abreviado para conseguir una reducción de la pena, pero en este supuesto hipotético, los demás coimputados no quieren aceptar el procedimiento abreviado. Los demás, si quisiesen ir a un juicio, podría ser bajo la tesitura de que, bueno, a lo mejor su participación de ellos dentro del ilícito fue diferenciada o variada, ¿no? A los que sí quieren aceptar la responsabilidad. Bajo este artículo 207, no están obligados a que todos se sometan al procedimiento abreviado, ¿no? Sí se puede llevar el procedimiento abreviado por cuanto hace uno, dos o los imputados o procesados que así lo soliciten, ¿no? Y por eso nos hace la referencia que la existencia de varios coimputados no impide la aplicación de estas reglas en forma individual, es decir, de forma individual que se lleve un procedimiento abreviado. En la práctica, los procedimientos abreviados, cuando se cometen por 2 personas, pues suele pasar que las 2 personas aceptan la responsabilidad, ¿no? Porque tienen o guardan una relación de participación, pero no es Una pregunta. necesario que todos la acepten. Dígame. Acá en Colombia, pues se da lo que es, digamos, un ejemplo en un proceso, bueno, ciertos delitos que, digamos, hay concurso, digamos, cuando no coinciden, digamos, las fechas, hora y lugar, pero, digamos, un ejemplo, son 3 imputados y 6 imputados, de esos hay 3 que tienen, o sea, están con delitos aparte, de pronto que sí concuerdan, digamos, los modos de que como cometen el delito, digamos, acá hacen lo que se llama ruptura procesal. ¿Allá en México es igual? No existe la palabra ruptura procesal, pero bueno, veo que vamos para lo mismo. Sí es igual, pero no existe como tal ese término. Ah, ok, sí, es que acá lo toman como ruptura procesal, o sea, cuando se hace, o sea, se van a imputar a otras personas diferentes, o sea, se le indilgan otra clase de delitos. Entonces, se sacan aparte. Ya. Sí, no, aquí pues cada procesado decide si quiere una sentencia con una reducción o bueno, ir a un juicio, ¿no? Donde en el juicio pues no significa que lo vayan a sentenciar, ¿no? A lo mejor lo absuelven, ¿no? Pero ya es bajo sus datos de prueba que tienen en la carpeta o que ha ofrecido su defensa, o si se cuentan con datos de medios de prueba, los cuales pues sí verifiquen que cometió el ilícito, ¿no? Ya sería bajo ese supuesto que el propio imputado procesado se somete a un procedimiento abreviado o se va a juicio.
que en sí, en la práctica, haciendo un ejemplo de que dos personas están procesadas en la misma causa penal y uno pudiese aceptar el procedimiento abreviado, se entendería que se está aceptando la responsabilidad, ¿no? Y el otro acude a juicio. En la práctica, en el juicio no se tendría que tomar como referencia para dictar sentencia en un juicio la resolución de aceptación del otro coimputado, ¿no? En ese supuesto, bueno, esas son las diapositivas por cuanto hace al procedimiento abreviado. eh, Estaremos concluyendo el tema del procedimiento abreviado. Nos faltarían los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional al procedimiento. No sé, algunas otras preguntas. Maestro, es que según lo que estás diciendo, la persona no se acoge al procedimiento abreviado porque o tiene una participación mínima o porque considera que en realidad no tiene responsabilidad en ese delito. O sea, en otras palabras, se considera inocente. Entonces no tiene necesidad de allanarse a los cargos para de pronto pasar por ese procedimiento. Sencillamente se va a audiencia, me imagino yo, porque pues de todas maneras él tiene la posibilidad de demostrar su inocencia. ¿Eso es así? Así es, así es. Pero bueno, aquí en México, muchos se van a procedimiento abreviado porque las propias leyes penales, es decir, el Código Penal, no el Código Procesal, establece en muchas ocasiones, casi en todos, los sustitutivos de la pena. Entonces nos indican los códigos penales, dependiendo la entidad federativa o si es el Código Penal federal, nos indica, ¿no? Que cuando dicha sentencia, en un supuesto hipotético, digo, cada entidad federativa tiene los sustitutivos de la pena diferentes. Algunos dicen que cuando la pena sea menor a 4 años, dicha pena se podrá compurgar en libertad. Otros nos indican que en 3 años y otros nos indican que en 5 años, ¿no? Entonces, tomando el parámetro de un código penal que nos indicara que si que si la sentencia es de 5 años menor, no se compurgará la pena en prisión, sino en libertad. Entonces ahí es cuando la gente a veces suele aceptar el procedimiento abreviado. No es tanto por su responsabilidad en el delito, sino porque estratégicamente no quieren permanecer en un proceso muchas veces que es en prisión, ya sea preventiva o justificada, lo cual les va a llevar una temporalidad, ¿no? Entonces, por estrategia les es más factible aceptar un procedimiento abreviado donde van a conseguir una sentencia, a lo mejor sentencia que con una reducción les da a una penalidad menor a 5 años y prácticamente estarían siendo sentenciados, pero a la misma vez estarían siendo liberados compurgando su sanción en libertad. Eso es lo que se maneja en la práctica. Quien acepta un procedimiento abreviado prácticamente es porque le va a beneficiar la sentencia. Es decir, esa sentencia va a ser mínima a 5 años y por ende va a alcanzar su libertad inmediata. O porque de plano tiene perdido el delito para llevarlo a juicio, porque sí hay datos y medios de prueba donde se establece su participación en el ilícito, ¿no? Como podría ser un ejemplo, un homicidio donde está claramente el video donde se aprecia su rostro y él se encuentra con un arma de fuego, ¿no? Disparando. Entonces ahí sí lo veo muy difícil que en un juicio logre que se le absuelva, ¿no? Entonces ahí sí por estrategia, a lo mejor bajo todo eso que se cuenta en la carpeta de investigación mediante medios de prueba, pues ya se dio cuenta que en un juicio no va a lograr la libertad, más bien va a lograr una sentencia la cual le podría generar una mayor pena y por ende se somete a un procedimiento abreviado. El otro con una reducción alcanzas la mínima de 5 años o de 4 años y entonces te da libertad inmediata bajo los sustitutivos de la pena que vienen ya en el Código Penal, no en el Código Procesal. Hay muchos delitos que viene
la pena, la mínima y la máxima, y te dice, la pena mínima por el delito de portación de arma de fuego, ¿no? Un decir, de 6 a 10 años, entonces la mínima son 6 años. Eh, el de, no sé, una aportación de arma de fuego, ¿no? Y la mínima son 6 años. Bajo ese supuesto, un tercio sometiéndose a procedimiento abreviado con fundamento en el artículo 201, 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos indica que se les puede reducir hasta un tercio y una mitad en delitos, un tercio en delitos dolosos y una mitad en delitos culposos. Si el delito es culposo, se le puede reducir la mitad de los 6 años, es decir, 3 años. Si él acepta la responsabilidad de 3 años, automáticamente estaría consiguiendo un sustitutivo de la pena en razón al Código Penal. El Código Penal, al menos a nivel federal, viene en el artículo 90, ¿no? Los sustitutivos de la pena. En el Distrito Federal, Fuero Común en la Ciudad de México, vienen en el 89. Y entonces ahí viene en qué temporalidad se alcanzan sus sustitutivos. Y ahí es cuando les conviene aceptar una pena, porque pues prácticamente están quedando con 3 años y estaría consiguiendo la libertad automática y no estaría desgastándose en un proceso que puede durar tanto 6 meses o más. Y bueno, llegar a un juicio y todo lo que implica, ¿no? Más si se lleva a un abogado particular, donde implica incluso hasta costos económicos, ¿no? Entonces ahí a lo mejor sí sería prudente aceptar la penalidad. De todos modos se va a conseguir la libertad. Nada más lo que sí queda claro es que vas a quedar con el antecedente penal de una sentencia. Maestro, pero lo que acabas de decir es igual para la coautoría, sin importar si es culposo o dolosa, pero si es coautor. ¿Me puedes reformular la pregunta? O sea, si es coautor, Lo la que reducción. estamos explicando, pero funciona igual para un coautor. El procedimiento abreviado lo puede solicitar cualquiera de los dos. Si son los dos coautores, los dos lo pueden solicitar. Y las reducciones, pues lo más lógico es que la fiscalía les va a dar la misma penalidad, ¿no? No sé Ok, si. gracias. Sí, sí, o sea, el procedimiento abreviado lo puede solicitar tanto uno o dos o tres o todos los copartícipes, ¿no? Y bueno, eh, suele darse que, bueno, todos se someten al procedimiento abreviado. Si todos son copartícipes y está con datos de prueba, en medios de prueba demostrado que sí cometieron el ilícito, pues la penalidad va a ser yo creo que determinada por el fiscal de forma igual, al menos que se den algunas circunstancias de las que venían en los acuerdos que ya son más específicas, ¿no? Que varíe su conocimiento de la ley en base a que sean de una comunidad indígena o que venga regulado, lo que precisamente estamos viendo hace un rato, o que sea una persona adulta mayor, ¿no? Que a lo mejor ahí sí, aunque sean copartícipes, la fiscalía, por cuanto hace a uno, le hace mayor reducción que al otro copartícipe. No sé, Julieta, ¿verdad? Fue quien comentó. Sí, señor, muchas gracias. Ah, bueno, sería en ese supuesto. Eh, pues creo que ya es todo, no sé, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, sería todo y en la próxima clase estaríamos viendo las, la suspensión condicional al procedimiento. También dentro de estas formas de determinación anticipada y acuerdos reparatorios, no entra otro tema que también vamos a ver posteriormente, que son los criterios de oportunidad. En el criterio de oportunidad, aprovechando y adelantándome, también se otorgan ciertos beneficios, ¿no? A quien aporte información para dar con otro ilícito. Lo que comentaba hace un rato una compañera, que cuando son casos de delincuencia organizada, se dan ciertos beneficios, a lo mejor ella entraría la posibilidad de un criterio de oportunidad.
Ese criterio de oportunidad no viene referenciado en estas diapositivas. Como les comenté en el título primero, vienen las salidas alternas y la terminación anticipada. Salidas alternas son dos, los cuales vienen en la primera diapositiva, y la terminación anticipada nomás es el procedimiento abreviado. Y bueno, ya más adelante vamos a ver en otro capitulado el criterio de oportunidad, que también es otra forma de solución a un proceso bajo ciertos supuestos hipotéticos. Entonces, si no hay otra pregunta, sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Maestro, está muy bueno el tema. Excelente clase, muchas gracias. ¿Nos compartes, por favor, las diapositivas? Muchas gracias. Sí, Buenas noches. sí, buenas noches. Sí, les comparto la diapositiva y les mando la liga de una audiencia de procedimiento abreviado para que ya la vean cómo se desahoga en la práctica. Gracias, maestro. Muchas Vale, gracias, Muchas maestro. gracias. Gracias, maestro Alan, que mi Dios le bendiga, muy amable. Igualmente, hasta luego, buenas noches. profe, Muchísimas también gracias, nos maestro. compartes la Tenga buena liga de la noche. evaluación. Ah, sí, lo empiezo a checar. No se preocupe mucho por eso. El chiste es que le entiendan a los temas y que me aclaren si algo no entienden. A lo mejor no sé, a lo mejor se revuelven o algo. Si es así, me dicen y les hago la acotación más específica. Porque, por ejemplo, este tema del procedimiento abreviado por la reducción de las penas sí tiene una cierta complejidad de términos aritméticos, ¿no? Ahorita en la clase yo les hice referencia aproximadamente de las reducciones, ¿no? Ya que no estoy sacando un cuaderno y haciendo mis anotaciones con términos aritméticos, ¿no? Para sacar la punibilidad exacta, ¿no? Como les comenté, sí se tiene que especificar tantos años, tantos meses y tantos días, pero ya es dependiendo del tipo penal específico o los tipos penales, incluyendo sus agravantes, ¿no? Entonces, lo que me interesa más es que entiendan los temas y ya posteriormente vemos lo de las evaluaciones. De todos modos, Eso sí. cuando se llega al examen, pues va a ser lo que viene en las diapositivas prácticamente. Ah, bueno, señor, porque si lo de los tiempos puede ser confuso. Ujú. Sí, no, eso no se preocupe mucho. Más que nada sobre los temas, ¿no? Que sean comprensibles. Bueno, Muchas pues muchas gracias, gracias. maestro. Sí, hasta luego. Buenas noches.